A ver, chicos, ya están ordenados por grupos, ¿no? A ver, está el primer grupo o podríamos empezar por el tema 2 que es músculos de antebrazo, o el último, que es músculo de la mano, no sé. A ver, ustedes digan, para avanzar, chicos, porque tenemos poco tiempo. Horas de teoría, es muy cortito a la hora de teoría. Sí, Doctor, queremos buenas aprovechar al tardes. máximo. Sí, Que pase al segundo tema mientras nos vamos organizando. Todavía no están, creo que todos mis compañeros. Por favor. ya. ¿Quién tiene músculos de antebrazo entonces? A ver, si ya están completos o el grupo que esté completo puede comenzar para no perder tiempo. Les dije la vez pasada que traten de entrar temprano para iniciar de forma inmediata, ¿no? Dime, Luis. ¿Qué Luis, tal, docente? ¿Me logra escuchar? claro que sí, dime. Te escucho, dime. Nosotros podemos hacer Ya, la exposición, docente. ¿qué tienen Pero lo que ustedes, pasa es que mi Luis? internet está un poco inestable, no sé. Músculos del antebrazo. Antebrazo, creo que. Ya, Sí, comenzamos, no hay músculo problema. antebrazo, docente. A ver, no hay problema. Te voy a dar el permiso ya para poder compartir. Luis, ¿quieres decir algo? Luis Heredia. Zacarías, ¿quiere decir algo, Zacarías? Sí, doctora, hay compañeros en el WhatsApp que están en sala de esperas, no pueden entrar, comparten por el WhatsApp, ¿no? Yo estoy admitiendo a todos, ¿ah? No, a todos. Quiero decir que regresen rápido ahí. Docente, lo que pasa es que mi internet está un poco inestable, no puedo compartir. Pero los demás compañeros que nos tocan el grupo A ver, antebrazo pueden grupo, hacer porque ya nos brazo, repartí de cuanto al trabajo. ya, ¿quién tiene, o sea, tú tienes músculo del antebrazo? Sí, mi grupo, docente. Ya, ¿quién tiene músculo de brazo, por favor? Chicos, hay que darnos prisa, hay que apurarnos porque no vamos a terminar Disculpe, con doctor, ¿brazo o antebrazo? brazo, brazo. Ya, doctora, yo voy a compartir. Ok. Ya, buenas tardes, doctor, compañeros, ¿no? En esta ocasión voy a exponer lo que es los músculos del brazo, ¿no? Eh, Haciendo un énfasis en cuáles son los músculos del brazo en una cara anterior y posterior, vamos a tener los que son en la cara anterior, a lo que es el bíceps braquial, que se va a dividir en dos, ¿no? Una cara larga, una cara corta, el braquial y el coracobraquial, ¿no? Y en una cara posterior van a estar los que son los tríceps, las diferentes caras, ¿no? El tríceps de cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Iniciando con lo que es el bíceps braquial, como ya hemos mencionado, es una división de cara larga y cara corta. Su origen va a estar en la cabeza, de la cabeza corta, en el vértice del proceso de coracoides, ¿no? Mayormente su origen se da en la escápula, en las escápulas.
La cabeza larga va a estar en el tubérculo suprarraquídeo de la escápula. En lo que es la inserción va a ser en la tuberosidad del radio, ¿no? En el hueso radio, en el radial. La fascia profunda del antebrazo, ¿no? Y su inervación va a ser, todos estos músculos de la cara anterior van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo, ¿no? Desde la C5 hasta la C6. Y la irrigación va a ser por las ramas de la arteria braquial. El principal movimiento que van a cumplir van a ser la flexión y la supinación del antebrazo en la articulación del codo. Pasando a lo que es el músculo coracobraquial, que va a ser también de la cara anterior, se va a originar también en el hueso de la escápula y se va a inervar en lo que es en la apófisis coracoides, ¿no? Doctor, ¿puedo presentar una vista en 3D Sí, para tener claro, una mejor idea? A ver. claro. Entonces, chicos, miren, lo más importante es que ustedes sepan, lo más importante es que sepan que si estamos hablando músculos del brazo, tenemos, vamos a hablar músculos de la región anterior del brazo y músculos de la región posterior del brazo, ¿no es cierto? Así está configurado ¿no? Sí, lo que es Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de músculos anterior y del músculo posterior, ¿ya? Vamos, hay que estar atentos, nada más. A ver, ahorita está cargando por un ratito. ya. Entonces, no olvidar, su compañero nos mencionaba que tenemos, de la cara anterior tenemos al bíceps braquial, ¿no? Al braquial anterior y al coracobraquial. Listo, así de fácil, chicos, miren. Tres músculos, bíceps braquial, braquial anterior y córaco braquial, ¿ya? Son tres. Entonces su compañero estaba hablando del primer músculo, que es el bíceps braquial, ¿no? ¿Qué nos decía él? Que tiene dos porciones, una porción larga y una porción corta, ¿no? Y es un músculo flexor del antebrazo principalmente, el bíceps braquial, ¿no? Donde se insertaba en la apófisis coracoides y la cara interna del húmero. ¿Por quién estaba inervado? Nos dijo su compañero, por el músculo cutáneo, ¿no? Por el músculo cutáneo. Entonces, así, eso es lo que tienen que resumir. Entonces, chicos, ustedes tienen que agarrar, hacer un resumen, ¿no? Porque en el momento del examen se les va a preguntar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, son músculos de la región posterior del brazo, tal, 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 ¿no? Y de repente en otra les pueden poner, el músculo coracobraquial está inervado por tal músculo, y ustedes tienen que saber. Ya, a ver, ahí está su compañero. Vamos, vamos. Avancemos, chicos. Ya. Como decía, ¿no? Aquí la cabeza larga, la cabeza corta es la que va a estar más adentro, bueno, la cabeza larga la que va a estar más externa. El braquial anterior, como dice el doctor, está por debajo. Las inserciones lo podemos ver de esta manera, ¿no? Como decía, la inserción va a estar aquí, en, por ejemplo, en la cabeza larga, en la escápula, ¿no? Se va a originar en el tubérculo suprarraquídeo de la escápula y se va a insertar en el radio, pues, ¿no? En la tuberosidad radial. Los dos músculos, la cabeza corta y larga, se van a insertar en la tuberosidad radial. Pero su origen de la cabeza corta es la mitad distal anterior del húmero. No, perdón, eso es del braquial anterior, pues. La cabeza corta va a ser en la apófisis coracoides de la escápula. Aquí principalmente, ¿no? Apófisis coracoides. Sí, de la Ya, escápula. Y su ya, inserción también en la tuberosidad radial. ya. Pasando a lo que es el braquial anterior, ¿no? Lo que usted mencionó, que se va a originar en la mitad distal, ¿no? Del húmero. Y su inserción también va a ser, bueno, en este caso va a ser del cubital, la tuberosidad cubital. Su inervación también va a ser por el nervio músculo cutáneo
Y su irradiación también es por la arteria, bueno, en este caso la arteria recurrente radial. En los otros va a ser por la arteria braquial. Pasando a lo que es la cara ya posterior, es como le mencionaba, ¿no? La cabeza larga, la cabeza lateral y por aquí la cabeza medial. Ahí está. Vamos a poder ver sus orígenes y inserciones. En este caso de la cabeza lateral va a ser su origen en la tuberosidad infraglenoidea y su inserción en el olecranon del cúbito, ¿no? El olecranon también conocido como el codo, ¿no? En esta parte de acá. Pasando a lo que es el tríceps braquial. Bueno, A ver, mira, a ver, para que tus compañeros se den cuenta, porque si no, no van a saber de qué. Mire, su compañero nos ha hablado de la región anterior, que hay 3 músculos. Por favor, no se olviden, ¿ya? 3 músculos de la región anterior, chicos, para que no se vayan a confundir. El bíceps braquial, el braquial anterior y el coracobraquial, ¿ya? Cada uno tiene su inserción en diferentes partes, tanto de la escápula, ¿no? Y abajo el húmero y parte del huesos del antebrazo, ¿no? Radio, cúbito. Ahora, su compañero ha empezado ya a mencionar los músculos de la región posterior. Ha empezado a hablar del tríceps braquial, ¿no? Como su nombre lo dice, tríceps tiene 3 porciones o 3 cabezas, van a encontrar en algunos libros o textos, ¿ya? Tiene 3 porciones, una larga externa, ¿no? O vasto externo también se llama, una interna o vasto interno, que es el músculo interseccional del antebrazo, y el otro, ¿qué corresponde? ¿No? ¿A cuál? Tiene 3 porciones, larga, ¿no? Interna y externa. Son 3. ¿Ya, chicos? Atentos, atentos. A ver, ¿dónde se inserta entonces el tríceps braquial? Hablando de la porción, no sé lateral. con qué, cuál, ya, lateral. A ver, Ya. Eh, Como usted decía, ¿no? El tríceps braquial va a ser en 3 partes, ¿no? En este caso, lo que es la cabeza lateral, su origen va a ser en la cara posterior del cuerpo del húmero, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? Esta parte roja, ahí va a ser su origen. Y su inserción va a ser en el oreclanón del cúbito. olecrano, ya, Ujú. Aquí, del cúbito. ya. Pasando, a ver, que ya la cabeza medial, este más pequeño, más adentro. Su origen va a ser en la cara posterior del cuerpo del húmero, ¿no? Aquí se puede ver también. Y lo que es su inserción va a ser también en el olecranon del cúbito. Al final, las 3 porciones van al olecranon Sí, y los abajo en tres. el hueso. Los 3, ¿ya? Por si acaso. Los 3 se van a insertar ¿en dónde? En el olecranon, ¿no? Sí, ¿A qué pertenece el olecranon? Ya. y su inervación también va a ser por el nervio radial de los 3. Ya, nervio radial. Entonces es importante. Miren, chicos, resumimos así rapidito. Tríceps braquial, 3 porciones. ¿Ok? 3 porciones, ¿no? Su compañero lo ha hecho muy bien. Entonces, cada porción tiene su origen. Y los 3 van a tener una inserción a nivel del olecrano. ¿Sí? Y está inervado por el nervio radial. Por el nervio radial. La acción de estos músculos van a ser extensores de los brazos, perdón, del brazo sobre el antebrazo, ¿no? A ver, muy bien. ¿Qué más? Como usted decía, ¿no? La extensión del codo, por ejemplo, acá tenemos un movimiento que se pueden ver. Y los tríceps. Ahí está, ahí está. Ahí se ve clarito, ¿no? El tríceps braquial en su movimiento, ¿no? En su función. Perfecto, porque si se dan cuenta, les dije que las tres partes, los 3 que forman el tríceps, van a insertarse ahí en el olecrano. Por eso es que tiene esta función, ¿no? Miren, ahí está, tríceps. Ya, También hay otras listo. funciones Docente, una pregunta. de aducción y extensión del hombro Claro, por supuesto que sí. Además, ¿no? Ya. hacia atrás, ¿no? Listo, no olvidar que la porción larga,
en el tubérculo infraglenoideo, el vasto externo en la cara posterior del húmero, ¿no? Por encima del canal de torsión, y el vasto interno por debajo del canal de torsión. Pero estos tres ya se dirigen hacia la cara posterior del olecrano. Muy bien, ya, continúa. Sí. Ya he mencionado los principales músculos del brazo, porque Ujú. ya los otros son músculos del hombro y músculos del antebrazo, ¿no? Pero ya esa es Ya, otra parte. del hombro ya lo vimos, entonces no olvidar, ¿no? No olvidar. Entonces, músculos del brazo, chicos, miren, es sencillo, ¿no? Músculos del brazo. Entonces, tenemos los del grupo anterior, tenemos bíceps braquial, braquial anterior y córaco braquial. Listo. Ustedes bíceps braquial, braquial anterior, córaco braquial. Inserción, inervación y acción, ¿no? Aparte de la irrigación. Y hemos hablado de la región posterior, también su compañero nos ha hablado, ¿no? Del bíceps, del tríceps braquial, ¿no? Del tríceps braquial. Entonces, si ustedes, y el tríceps, obviamente que tiene 3 porciones, ¿no? 3 porciones. Y cada porción tiene su inserción o su origen y su función, ¿no? La función de cada músculo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a músculos del brazo, por favor? El resumen que ustedes tienen que hacer es, así como yo les digo, ¿no? Músculo del brazo. ¿Cuáles son los músculos? Encontramos músculos en la región anterior y región posterior. ¿Cuáles son de la región anterior? Tal músculo. ¿Cuáles son de la región posterior? Tal músculo, ¿no? ¿Quién inerva? Origen y inserción e inervación. Muy bien. Su compañero nos ha dicho que el tríceps está inervado por el nervio radial, ¿no? Por el nervio radial. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Sí. ¿Sí? Ajá, del nervio radial en la cara posterior y la cara anterior del nervio músculo cutáneo. Ok. Muy bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta o aporte, por favor, con respecto a músculos de brazo? El coraco, el coraco braquial también está bien adentro, ¿no? No está a Listo, el simple coro vista. braquial. Claro, por el coracobraquial es importantísimo, ya que su compañero lo ha mencionado, ¿no? Por este músculo atraviesa un nervio. ¿Qué nervio es? El músculo cutáneo, por si acaso. El músculo cutáneo, ¿ya? Músculo cutáneo, que es el que está inervando al coracobraquial, pues, ¿no? Y se insertaba, ¿dónde? En la apófisis coracoides, en la cara interna del húmero también, ¿no? Muy bien, ahí está clarito, ¿no? En la cara interna del húmero. Ya, listo. El otro grupo de músculos, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos chicos, avancemos chicos, no nos demoremos. Músculo de brazo. Entonces, hemos visto músculos del brazo. Ahora vamos a ver músculos del antebrazo. Vamos chicos, no se demoren. Región anterior y región posterior. Hemos visto de músculo de brazo, ¿no? Cada músculo tiene su origen y sus inserciones, su inervación y su acción, ¿no? Listo. Músculos del antebrazo, por favor. ¿Quién lo tiene? Sí, yo voy a proyectar, profesor. Ya. ¿Y se puede visualizar? Sí, sí, puedes comenzar. Eh, Ok, doctor, yo voy a iniciar. Sí se me escucha, ¿verdad, doctor? Porque tengo la conexión un poco inestable. Sí, se escucha, sí se escucha. Empezamos con la vista anterior, la capa superficial del músculo pronador redondo.
En el músculo pronador redondo lo podemos dividir en dos, la cabeza ulnar y la cabeza humeral. La cabeza ulnar tiene la inserción proximal, que es el proceso coronoides, la inserción distal, el centro de la conexividad de la cara lateral del radio, su inervación, que es en el nervio mediano de la cervical 6 y la cervical 7, y su acción principal o función, que es pronar y flexionar el antebrazo. La cabeza humeral, su inserción proximal, el hipocóndilo medial del húmero, la inserción distal, centro de la conexividad de la cara lateral del radio, su inervación son los nervios medianos de la cervical 6 y 7, al igual que la cabeza ulnar, y su acción principal o función, al igual que la cabeza ulnar, es pronar y flexionar el antebrazo. Le doy paso al compañero. A ver, Y ya, acá paso antes de por pasar, un ratito, antes de pasar, no olvidar, pronador redondo, o sea, chicos, no se olviden que en el brazo tenemos región anterior, músculos de región anterior, tenemos músculos de región posterior y tenemos músculos de la cara externa del antebrazo, ¿ya? Entonces, estamos hablando ahora de los músculos de la región anterior y el principal, o bueno, uno de los tantos, y que ha comenzado su compañero efectivamente, está bien, es el pronador redondo, que está inervado por el nervio mediano, nos dijo, ¿cierto? No olvidara, miren, nervio mediano, y su acción es pronador y flexor del antebrazo, pronador y flexor del antebrazo. El pronador redondo tiene dos fascículos, por si acaso, dos fascículos. Uno que va a ir a la epitróclea y el otro en la apófisis coronoides, ¿no? Las fibras de estos dos se insertan en la cara externa del radio, Entonces, músculo pronador redondo. Muy bien, a ver, continúe. capa superficial, el músculo flexor radial del carpo, que tiene su origen en el epicondrio medial del húmero, como se puede apreciar en la figura, y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Su inervación es por el nervio mediano C6 y C7, se irriga la arteria cubital. Su función es flexiona y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Siguiente diapositiva. El palmar largo, que también tiene su origen en el epicondrio medial del húmero, se inserta en la mitad distal del retináculo flexor y aponeurosis palmar. Se inerva también por el nervio mediano C7 y C8. Su irrigación es la arteria cubital y su función es flexión en la articulación de la muñeca y las articulaciones pequeñas de la mano. Ayuda a tensar la aponeurosis palmar. Pase a mi siguiente compañero. El músculo flexor cubital del carpo. Bueno, este músculo que se origina en el antebrazo y su tendón se inserta en el carpo. Se origina, al igual que los otros músculos epitrocleares, estas fibras se originan en la prominencia del óseo, del húmero, que se conoce como una epitróclea. Luego se dirige hacia el inferior en dirección a la primera fila del carpo, para insertar su tendón en la parte inferior del hueso pisiforme. Su inervación del flexor cubital del carpo es que, ya que sus fibras están localizadas únicamente en el lado del cúbito, es que uno de sus músculos, que para poder contraerse y lograr el movimiento de flexión de la muñeca, necesita de la inervación que le corresponde al nervio cubital. Y bueno, también lo que es su función, esta realiza la flexión de la muñeca y además ejecuta una desviación de la mano hacia el lado del meñique. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la capa intermedia tenemos el flexor superficial de los dedos, el cual es el músculo más grande del compartimiento anterior superficial.
Dentro de él encontramos que el origen se va a dividir en dos, que es la cabeza húmero-ulnar, que deriva del epicóndilo medial del húmero y del proceso coronoides de la ulna. Y luego tenemos la cabeza radial, que parte media de la superficie anterior del radio. La inserción es de la base de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Su inervación va a depender del nervio mediano y la irrigación de las arterias ulnar y radial. La función de este músculo va a ser la de flexionar los dedos del segundo al quinto nivel de las articulaciones interfalíngicas, proximales y también metacarpofalíngicas. La capa profunda, músculo flexor profundo de los dedos. Su origen, este se origina en la parte inferior de la articulación del codo, en la zona anterior del cúbito. Este también atraviesa la muñeca, el carpo y el metacarpo. Su inserción se inserta distal al flexor común superficial, en la tercera falange de los dedos índice, medio, meñique y anular. En su inervación, este es inervado por los nervios medial y cubital. La porción medial es inervada por el nervio cubital y la porción lateral es inervada por el ramo interóseo anterior del nervio mediano. Su irrigación proviene de la arteria interósea anterior. Esta es una de las ramas de la arteria cubital y su función es flexor de la muñeca, flexor metacarpofalángico. También flexiona a las articulaciones interfalángicas distales y también produce flexión en articulaciones interfalángicas proximales, articulaciones metacarpofalángicas y el carpo. Esto se debe a que sus tendones están cruzados con estas articulaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, el músculo flexor largo del pulgar, su origen es en la parte medial anterior del radio y está insertado en la cara anterior de la tercera falange del pulgar. Su inervación la da el nervio mediano y tiene una función principal que es flexionar el pulgar. Y aunque su acción continua no lleva a la flexión, tiene la abducción de la muñeca. Siguiente compañero, por favor. Con respecto al músculo pronador cuadrado, tenemos que va a ser un músculo que está ubicado en la región de la muñeca. Su origen va a ser el cuarto distal de la superficie anterior del cúbito y tiene como única función la pronación, que va a ser el movimiento que va a consistir en girar la palma de la mano y la cara anterior del antebrazo para que el pulgar pueda culminar apuntando hacia medial. La inserción que tiene va a estar ubicada en el cuarto distal de la superficie anterior del radio y su inervación va a estar inervado por el nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano, el cual va a ser llamado C8T1, el cual va a provenir del plexo braquial. Y la irrigación, pues, va a recibir irrigación desde la arteria interósea anterior, que va a ser rama de la arteria ulnar. Y eso sería todo. Siguiente diapositiva. Y ahorita veremos la vista posterior. Pues ya, gracias. La capa superficial, el músculo braquiorradial o también conocido como el supinador largo. El origen, se origina en los dos seres proximales de la cresta supracondilia lateral y la parte anterior del septo intermuscular lateral. La inserción, en la base del proceso estiloides del radio. La inervación, en el nervio radial. La irrigación está irrigada por la arteria recurrente radial. Y la función es flexionar el antebrazo a nivel del codo. Supina y prona el antebrazo también a nivel de las articulaciones radiocubitales hacia una posición neutra. La siguiente diapositiva.
A ver, en ese, ¿me logran escuchar? Adelante, adelante, sí te escuchamos. Sí, lo que pasa es que mi internet está un poco inestable, docente. A ver, como dijo la compañera en la vista posterior, en este caso, bueno, voy a tratar de identificar en cuanto al músculo extensor radial largo del carpo y músculo extensor radial corto del carpo. Si logramos visualizar en la parte primera rayita que lo hice, bueno, vendría a ser el músculo extensor radial largo del carpo. En las dos partes laterales va a estar el músculo braquiorradial y la otra parte lateral pues va a estar el músculo extensor radial corto del carpo. En cuanto al músculo extensor radial corto del carpo, pues como dije, va a estar el músculo extensor radial largo del carpo y por el otro lateral va a estar el músculo, no logro visualizar bien, pero pasa a la siguiente, compañero, porque ahí tengo después. Ok. En cuanto al músculo extensor radial largo del carpo, pues su localización mayormente va a estar situada en el área lateral del antebrazo, sus lados laterales, como dije, el músculo extensor radial corto del carpo y el músculo braquiorradial. Su función mayormente va a ser a, actuar sobre la articulación radiocarpiana, produciendo extensión y abducción radial de la mano, ¿no? En la flexión, bueno, también va a participar en la flexión del antebrazo a nivel de la articulación del codo. En cuanto a la inervación, mayormente se va a dar en la cervical 7 y cervical 6 en cuanto al nervio radial, ¿no? Ya que vendría a ser los orígenes del plexo braquial. Su origen mayormente va a estar en la cresta supracondilia, lateral del húmero, y el tabique intermuscular lateral del brazo. Su inserción se va a insertar en un delgado tendón del segundo metacarpiano. En cuanto al músculo extensor radial corto del carpo, pues su inervación va a ser en la cervical 7 y cervical 8 del plexo braquial, especialmente el ramo profundo del nervio radial. Su origen va a ser en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción va a ser en la cara posterior de la base de la tercera metacarpiana. En cuanto a su localización, bueno, como dije, se va a situar en el área lateral del antebrazo. Su recorrido va a seguir el hueso del radio, te voy a recalcar. Y su lateral, bueno, sus laterales, como dije, el músculo extensor radial largo del carpo, ya que están el músculo extensor radial corto del carpo y el músculo extensor radial largo del carpo van a estar juntos. Y por el otro lateral, pues va a tener el músculo extensor de los dedos, y su función mayormente va a ser extender la muñeca y proporcionar un movimiento de abducción. Muchas gracias. Sí, mi compañero. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que es el músculo extensor de los dedos, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales, su inervación en el nervio radial, un nervio interóseo posterior, su irrigación en la arteria interósea posterior y tiene como función extender los 4 dedos mediales y también ayuda a la extensión del carpo. Le doy paso a mi siguiente compañera. Ya, doctor, continuando, tenemos el extensor del dedo meñique. Su origen va a ser en la cara posterior del cúbito, junto al extensor común de los dedos. Su inserción va a ser en el tendón del exterior común de los dedos, por el lado cubital del tendón, y de la primera falange del meñique por su lado cubital. En sí va a ser la primera falange del meñique por el lado cubital. En la inervación va a ser que procedía del nervio interóseo posterior. Su irrigación va a ser la arteria recurrente radial e interósea anterior y posterior. Y sus funciones va a ser que es un extensor de la primera falange del meñique y el extensor de la muñeca. Siguiente, compañero. En el músculo extensor del cubital del carpo tenemos su origen, que es el epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito. Su inserción es el tubérculo en la base de la cara medial del quinto metacarpiano. Su inervación va a ser el nervio interóseo posterior C7 y C8. La irrigación va a ser la arteria radial y su función es que extiende y abduce la mano del carpo, en el carpo. En la capa profunda vamos a encontrar lo que es el músculo supinador, que tiene por localización, está en el tercio proximal del brazo, del antebrazo, rodeando al radio.
El origen pues, se origina mediante dos capas, superficial y profunda, desde el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos anular y colateral radial y cresta del músculo supinador de la ulna. La inervación recibe inervación desde el nervio enteróseo posterior y en la irrigación la radial, la recurrente de la radial de la, ahí que has puesto, rama recurrente radial de la arteria radial. Rama recurrente radial de la arteria y la capa profunda, arteria recurrente interósea de la arteria ulnar sí se divide en oculta. dos capas, Ya. la superficial y la Está bien, profunda. Y tiene está como bien. función lo que es la supinación del antebrazo, la Ujú. rotación del lado lateral del antebrazo. Su origen va a estar en las caras posteriores del cúbito y la membrana interósea. Su inserción se va a dar en la expansión extensora del segundo dedo, del dedo índice. Va a estar inervado por el nervio interóseo, que es la continuación del ramo profundo del nervio radial en la C7 y C8. Va a estar irrigado por la arteria interósea posterior y su función va a ser extender el segundo dedo y también ayudar a la extensión de la mano a nivel del carpo. Mi siguiente compañero. Luego vamos a la capa emergente de la capa profunda y ahí encontramos al músculo abductor largo del pulgar. Su inserción proximal sería la cara posterior de la mitad proximal del cúbito radio y la membrana interósea. Su inserción distal tenemos al primer metacarpiano, en la inervación al nervio interóseo posterior de la C7 a C8, que pertenece a la continuación del ramo profundo del nervio radial. La irrigación a la arteria interósea posterior y su función es abducir el pulgar y lo extiende en la articulación carpo-metacarpiana. Siguiente. En el músculo extensor largo del pulgar vamos a encontrar que su origen va desde la cara posterior del cúbito, cerca del ligamento interóseo y entre los músculos cubital posterior y el extensor del índice. En su inserción tenemos en la parte dorsal de la falange distal del pulgar. Inervación, recibe su inervación a través del nervio interóseo posterior, C7 y C8. Irrigación proviene de las arterias interóseas anterior y posterior y por último su función se encarga de la extensión del pulgar, pero también permite la desviación radial y la extensión de la muñeca. Siguiente diapositiva. Muy buenas tardes. El siguiente músculo es el músculo extensor corto, esta vez del pulgar, ¿no? El origen se origina en el tercio distal del radio y la membrana interósea adyacente, ¿no? Y se va a insertar en la base del falange del proximal del pulgar. ¿Por quién está inervado? Por el nervio interóseo posterior del C7 y C8 del nervio radial. Está irrigado por las arterias interóseas anterior y posterior de la arteria ulnar, ¿no? Y su función va a ser extensión del pulgar a nivel de articulaciones carpo-metacarpianas y metacarpo-falángica. Eso es todo. A ver, entonces chicos, miren para que no se confundan, para que no, o sea, lo importante es que ustedes sepan cuántos músculos hay en la región del antebrazo. En la región del antebrazo, chicos, o sea, si sumamos todos los músculos de la región del antebrazo, vamos a contar que son 20 músculos. 20 músculos, ¿ya chicos? 20 músculos. Son 8 músculos que están en la región anterior o en algunos textos pueden encontrarlo como ventral. Ya, pero ya, no, o sea, no se confundan tratando de aprenderse todas
similitudes que hay, porque a veces dicen, por ejemplo, región anterior o ventral, región póstero externa, región posterior o dorsal. Mejor, región anterior, 8. Región posterior, 8. Y región lateral o póstero externa también se llama, hay 4 músculos. Entonces, en total tenemos 20 músculos, 20 músculos. 8 de la región anterior, ¿ya? Nuevamente repito, 8 de la posterior y 4 músculos que están en la región lateral o también le dicen región posterior externa, ya dependiendo del texto que ustedes lean, ¿no? Pero en los textos de Testila Target, en la nomenclatura anterior está así, región anterior, región posterior, región lateral, ¿no? O externa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los músculos? Por ejemplo, ustedes tienen que ordenar para que no se confundan y digan, ¿dónde está el flexor? ¿Por qué? ¿Qué es el otro? El flexor común, el flexor profundo. Entonces, para que se ubiquen, entonces vamos a hablar de la región anterior, primero, región anterior. Entonces, ¿cuáles son los músculos de región anterior? ¿No? Les dije que son ¿cuántos? 8, ¿no es cierto? Y vamos a ir del más superficial al más plano, para que más o menos se puedan ubicar. Por ejemplo, ahí han hablado del pronador redondo, ¿no? Luego venía el palmar mayor, o también se llama flexor radial del carpo. Entonces, flexor radial del carpo, eso lo pueden encontrar, por ejemplo, músculo flexor radial del carpo, en algunos textos pueden encontrarlo como músculo flexor radial o palmar mayor también. Músculo palmar mayor, es el mismo, no se vayan a confundir. Ya, entonces tenemos pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor, ¿ya? Palmar menor, o también se le llama palmar largo. En algunos lo van a encontrar, ¿ve? Ahí está, palmar largo, por ejemplo, ¿ya? Y otro es el cubital anterior, o también llamado flexor ulnar del carpo, o flexor cubital del carpo. Ahí está, ¿bien? Entonces, y a veces se pueden confundir. Miren, ahí estamos hablando de pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, estamos hablando de 4. Ese es en el plano superficial. Luego del plano superficial levantamos esos 4 y ¿qué encontramos? Encontramos al flexor común superficial de los dedos. Ahí está. O cara intermedia que han puesto y capa intermedia, ¿no? Entonces, ustedes háganse la idea. Están viendo los músculos en la cara anterior de su brazo, del antebrazo, y están levantando músculo por músculo. Entonces, primero han visto el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior. Luego de eso van a encontrar en el plano, en el siguiente plano ya, el flexor común superficial de los dedos, ¿no? Ese es el único que está ahí en la parte intermedia, digamos. Y luego vienen los otros músculos más profundos, ¿no? Que ya están en la capa profunda, digamos, ¿ya? Está el flexor común profundo de los dedos, ya. O también llamado flexor, ya. A ver, músculo flexor, no. Ya, y el flexor largo y el pronador cuadrado. Entonces, sumando, chicos, hay 8, ahí está, son 8, ¿no? 8 de la región anterior. Entonces ustedes dicen, tienen que saber, allá la región del músculo, de la región del antebrazo, en la región anterior hay 8. ¿Cuáles son? Tal. Listo. Luego de la región lateral, o a veces le dicen también externa, ¿no? Tenemos al supinador del antebrazo, tenemos al supinador largo, o braquiorradial también le dicen, al extensor radial largo del carpo y al extensor radial corto del carpo. Y uno más pequeñito que es el supinador corto, que también nos habló su compañera, ¿no? Y la posterior ya encontramos igual, 8 músculos. ¿Cuáles son? El anconio, ¿no? El extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el extensor cubital del carpo, ¿no? Y luego también nos habló sus compañeros del músculo extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice. Y ahí acaba. Entonces, esos músculos, todos esos músculos que yo le he mencionado, forman parte de los 20 músculos que forman
los músculos del antebrazo. Entonces no se olviden, chicos, región anterior, posterior y externa o lateral, posterior, externa, también lo pueden encontrar, ¿ya? Para que no se confundan, así ubíquense, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ojalá que me estén entendiendo. Entonces, ¿y qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante de conocer de los músculos? ¿Cuál es lo más importante? Obviamente, primero, saber cuáles son, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos músculos? Y su origen, dónde se originan y dónde se insertan. Y por qué nervio está inervado y cuál es su acción. Ese es su resumen. Ustedes van a hacer un resumen en su cuaderno, en sus textos, no sé, en su laptop. Entonces van a poner músculos del antebrazo y así en un resumen chiquito ponen, por ejemplo, pronador redondo, 2 puntos, ¿dónde se inserta? ¿Dónde es su origen? ¿Dónde se inserta? Listo. O si tiene, qué sé yo, porción larga o cabeza corta, larga, dependiendo, ¿no? Como hablaba, por ejemplo, su compañero también del brazo, del tríceps, que tenía 3 porciones, ¿no? Y que estas 3 porciones, cada porción tenía su inserción propia, al final se unían los 3 y en una sola región, a través de un tendón, ¿no? Entonces, así, chicos, para que puedan ustedes estudiar, porque si ustedes leen de forma general y no se ubican por regiones, les va a ser bien complicado entender, ¿no? Entender. Entonces, miren, otra cosa que les decía es que la hora de teoría nos han dado muy poquito, es 45 minutos, chicos. Entonces, casi no podemos avanzar mucho en la hora, en la parte teórica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder terminar con el grupo que viene a continuación? Yo voy a dar parte de los músculos de la mano, ¿ya? Voy a hacerles yo eso de la mano y los que están pendientes, de la mano, ya vamos a ver, porque miren, creo que ya es hora, ¿no? Para entrar a práctica, creo, con el grupo 1, me parece. ¿Vieron? Ya son las 4:20. Entonces, vamos a continuar. Yo voy a hacer la continuación y el grupo que tiene los músculos de la mano son región tenar, región hipotenar, los interóseos y los lumbricales, así les había dicho, ¿no es cierto? Entonces tampoco se van a perder. Miren, chicos, ahí lo que quiero que me digan es cuáles son los músculos de la región tenar, qué músculos pertenecen a la región hipotenar y los otros pues lo vamos a mencionar que son los lumbricales y los interóseos, ¿ya? Entonces eso hablando de la parte muscular y la parte de la mano. Miren, vamos a quedar acá para poder avanzar con los grupo 1 y con el grupo 2. Vamos a avanzar de forma igual, así que no se preocupen. Lo que les voy a dar ahora al grupo 1 y 2, le voy a dar mañana al grupo 3 y 4. Así que no hay problema, ¿ya? Lo mismo. No es que a uno le voy a dar más o al otro grupo le voy a dar menos. Ahora, lo que sí está pendiente es la exposición de los huesos de la mano, porque seguramente no son los mismos en los grupos, ¿no? De repente uno está en el 4, otro en el 1, otro está en el 2, otro en el 3, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar acá. El grupo que tiene a cargo mano, ya voy a ver qué voy a hacer con ellos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer con ellos? Y voy a entrar ahorita ya a la práctica. Con el grupo que tengo, con el grupo 1, iniciamos práctica. Ahí tenemos por lo menos más de 1 hora. Ahí podemos avanzar un poco más. Vamos a ver algunos videos también, ¿ya? Doctor, tenemos las diapositivas, tenemos la diapositiva de informe. Al correo crece, ¿ya? Al correo crece. Nuevamente les digo, chicos, miren, si ustedes no se ordenan en cuanto a la anatomía, o sea, por partes, se les va a hacer difícil aprenderse los músculos, ¿ya? Y ustedes están viendo que son un montón. Miren, son 20 músculos nada más del antebrazo, más los músculos del brazo, más los músculos del hombro, más los músculos de la mano. Imagínense cuántos músculos. Entonces, tienen que ubicarse. Por ejemplo, ya les dije, del brazo, porción anterior y posterior. Listo, así. Nada más, para que rápido se ubiquen. Y el antebrazo, anterior, posterior y externo, lateral, lo pueden encontrar en unos textos, ¿no?
Y van a ver ahí de la capa superficial, la media y la profunda que encuentran. Y luego de la mano tenemos la región tenar, hipotenar, los lumbricales y los interóseos. Nada más, nada más. Y obviamente lo que sí quiero que ustedes recuerden, porque en su examen va a venir esas preguntas, el músculo, por ejemplo, ¿qué músculo pertenece a la región anterior? ¿O qué músculo el músculo tal está inervado por tal? ¿No? Clase presencial. Miren, chicos, no sé cómo será eso de la clase presencial. Habría que coordinarlo con los del área académica, ¿no? Porque parece que no hay presencialidad todavía. Pero, miren, no es difícil, no es difícil. Solamente tienen que leer bastante y ubicarse bien, nada más. Ubicarse bien, chicos. Por ejemplo, y les vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes cuando, por ejemplo, hagan músculo de brazo, hagan músculos de la región anterior, músculos de la región posterior. Miren, estoy repitiendo varias veces, ¿ah? Región anterior, región posterior. Listo, nada más. ¿Cuáles son de la región anterior? ¿Cuáles son de la región posterior? ¿Dónde se inserta? ¿Dónde es su origen? ¿Y dónde se inserta? Nada más. ¿Y qué nervio? Y obviamente ya por añadiduría ya sabemos la acción que tiene el músculo, ¿no? Y igual, músculo del antebrazo. ¿Cuántos músculos son? Les estoy diciendo, son 20. Tenemos la región anterior, la región posterior o la región externa. O algunos en otros textos pueden encontrar como lateral externa o póster externa, algo así, en otros textos. ¿Ya? Y de la mano, región tenar, región hipotenar, interóseos y lumbricales. Así, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos acá. Voy a ver qué es lo que voy a hacer con... Ya. Vamos a ver qué hacemos, chicos. De todas maneras, yo sé que ustedes, de repente, están preocupados porque, se pareciera que fuera difícil, pero no es difícil. No es difícil, solamente hay que leer, ¿no? Y concentrarse, nada más. Y músculo por músculo. Incluso pueden dibujar, chicos, ustedes en su casa, ¿no? Pueden hacer un dibujo, ¿no? O pueden hacer el músculo. Miren, yo estoy consiguiendo los videos, por ejemplo, de disección del miembro superior, ¿ya? Sino que es largo, es pesado, y no sé si se podrá pasarlo de repente al correo al correo del delegado, o voy a ver si se puede subir al aula, porque es un poco pesado, porque es más de casi de 25 a 30 minutos, donde hablan todo el miembro superior, ¿no? Músculo por músculo en un cadáver, ¿no? Entonces, para que ustedes pudieran ver. Chicos, ya, no perdamos más tiempo, entramos enseguida con el grupo 1, ¿ya? De práctica. Dime, Sheila. Doctor, buenas tardes. Una preguntita. ¿Usted habló algo de correo crece? Disculpe, ¿tenemos Sí, que al enviar correo, las diapositivas ahí? sí, el correo crece está en el aula virtual. ¿Solo una persona del grupo o todos? Miren, ustedes han formado 3 grupos, ¿no? Y cada uno ha tenido su grupo, músculo del brazo, músculo del antebrazo, y cada uno envía, por ejemplo, músculos del brazo, integrantes, está, listo. Músculos del antebrazo, todos los que han hecho antebrazo, y ya está. Y lo otro, músculos de la mano, y me lo envían también. Y cada quien lo que han hecho músculos de la mano. ¿Ya? Está bien, gracias. Listo, chicos. Nos vemos en un ratito con el grupo 1. Nos vemos. En un minutito. Ya. Hasta luego. Listo, chicos. Ya, chicos. Doctor, ¿cómo dijo eso del correo crece? Antes que se vaya, por favor. Carlos, ¿cómo dices? ¿Cómo dijo eso del correo crece? Perdón. Enviar al correo crece nomás. O sea, son 3 grupos, ¿no es cierto? Son Sí. 3 grupos, ya. Entonces, por ejemplo, me van a poner ahí, exposición del músculo del brazo. ¿Quiénes han sido? Exposición del músculo del antebrazo. ¿Quiénes han sido? Y exposición de músculos de la mano, aunque no han expuesto, igualito me lo mandan. ¿Quiénes han sido? Nada más. Los integrantes. Ok. Exacto, los integrantes. Nada más. Ya, chicos. Nos vemos con el grupo 1.